entre pañales. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Hoy estoy retomando una entrevista que de alguna forma inició antes de que tuviéramos la pandemia. Inició con esta mujer antes de su transformación total, así que casi que hasta me gustaría ponerles esta entrevista y después la primera, porque bueno, muchas cosas cambiaron en su vida y hoy nos trae un regalo increíble después de esta transformación. Yo he estado como invitada en su podcast y ahora viene ella, que es Ana Mari Skilsen. Ella se especializa en contagiar su hambre de vivir y devolver las riendas de su felicidad a los participantes de sus talleres, campamentos y procesos de coaching. Tiene un podcast que se llama Con Intención, en donde comparte su camino en la transformación que le ofrece la maternidad y entrevista a personas maravillosas que le inspiran en su camino de vivir en soberanía y evolución permanente. Y hace poquitito, de hecho ayer recibió el ejemplar de su último bebé, de su último sueño, escribió el libro de Mía, Suya, Tuya, y nos va a contar un poquito de cómo fue todo ese camino de transformación, de cambio, de lograr un sueño que tenía por ahí pensándolo, pero no se había atrevido, en esta entrevista con ustedes. Ani, bienvenida a Negocios entre Pañales, qué honor tenerte por aquí. No me puedes ver, pero quiero llorar, estoy muy emocionada. Tengo el libro entre manos y lo estoy así como mirando y lo tengo entre manos y es como, ella está diciendo muchas cosas que son verdad. ¿Cómo se siente el escribir un libro cuando por mucho tiempo fue un inalcanzable o fue algo que hacían los demás? O sea, tú eres muy lectora, ¿no? Y al ser muy lectora, nos pasa que a veces dices, wow, pero esta persona siempre lo tenía claro, o para ellos fue muy fácil, o se fueron a su cabaña de la montaña 2 meses y lo lograron. O sea, ¿cómo se siente hoy haber logrado esto y cómo te imaginabas que iba a ser? Mira, yo nunca, cuando uno se imagina a todas estas escritoras, cuando yo imagino a Isabel Allende, yo sí había escuchado la historia de que Isabel Allende llegaba en las noches de su trabajo a escribir La Casa de los Espíritus. Yo nunca pude hacer eso. Me quito el sombrero. Yo de verdad decía, yo a esa hora tengo las pestañas y las neuronas quemadas. Qué genial, wow. A mí no me tocó así, a mí me tocó, yo tenía el privilegio, en ese momento tuve el antiprivilegio de estar desempleada por la pandemia. Entonces, te puedo contar un poquito más del proceso, pero definitivamente yo me la imagino como glamurosa, así como en las noches, en un ático espectacular, escribiendo así como con una vela, así a lo Jane Eyre, ¿sabes? Una cosa así. Y luego no me imagino a mi hijo, mientras yo estoy concentrada, que llega y me tira los audífonos al agua y a mí me da un ataque de ira. Pues esa parte no me la imaginaba. Y de hecho hay varias partes en el libro en donde tú estabas casi que terminando una entrevista porque ya sabías que iban a llegar tus hijos del parque. Entonces no solamente fue el reto de escribir un primer libro, sino escribir un primer libro siendo mamá de 2 chiquititos. En pandemia. Sí. En pandemia. Sí, sin escuela. Yo tuve el privilegio de que, por ejemplo, tengo una nanny que se los lleva durante cierto horario al parque. Yo no los metí en escolaridad virtual porque para mí yo prefería que estuvieran en el parque. Entonces yo tenía ese horario. Digamos que yo sí sé que yo no puedo hablar yo puedo hablar del struggle interno, pero yo sé que tuve un privilegio que fue estas horas que eran mías, que eran absolutamente mías. Y habían horas de esas horas mías que se dedicaban a hacer procrastination y que después tenía que agarrar un cuaderno y decir, ¿por qué estoy evitando esto? Porque tengo ganas de llorar. Porque le tengo miedo a este capítulo. Porque tal. Porque además cada capítulo no era el tiempo que yo le dedicaba escribiéndolo, era el tiempo que yo le dedicaba del dolor, del miedo, de por qué sí, de por qué no, de por qué. Por ejemplo, el capítulo de mi madrastra, que sufro porque la amo con locura, y ella es como mi historia de amor más grande de mi vida, y la gente que lee el libro me escribe y me dice, la odio. Pero ella, por ejemplo, ese capítulo a mí me costó mucho escribirlo porque yo sabía
que la historia que yo tenía adentro para contar, porque la niña que cuenta la historia, o sea, la que escribe el libro no soy yo, la que escribe el libro es la adolescente herida. O sea, se siente esa voz, o sea, la gente que lo ha leído me dice, se siente esa voz, me dirás tú, pero... Y ella cuenta desde la adolescente herida que odia a su madrastra. Entonces, yo quería contar esa historia y yo soy una persona yo no tengo filtro, yo soy muy auténtica para bien y para mal, eso tiene su luz y su sombra. Y en su luz es que yo digo, o sea, en el libro hay de peo y de baba y de moco para arriba. Entonces, yo sabía que era una cosa que la ibas a odiar. Entonces, ese proceso fue muy doloroso. Y yo esa semana lloré por todo, porque sí, porque no, porque mis hijos, porque no sé qué, hasta que llamé a mi amiga Marta, el journaling nada funcionaba y ella me dijo, pero ¿por qué estás llorando en verdad? Y después, es que tengo miedo. Y lloré 7 ríos sobre el miedo que sentía de contar la verdad. Entonces ahí ya prendí mi velita, vacié mi miedo, hice el ejercicio de Elizabeth Gilbert de escribirte una carta de parte de tus miedos. Hola, Ana Mari, soy tu miedo. Tengo miedo que te abandonen de vuelta, que tengas miedo. De hecho, me la encontré ahorita hace poquito porque estaba viendo como mis escritos del principio del año. O sea, porque yo hago eso como que cuando comienza un año nuevo, como que reviso como que quién era yo al inicio del año y al final del año pasado. Y me encontré todos esos escritos, esas cartas que me escribía el miedo diciéndome, te van a odiar, te van a desheredar, la gente va a odiar a Katia, no se lo merece. Ella se va a dar cuenta de lo que vas a contar una historia que capaz ella diga que no es verdad, porque esa es otra cosa que digo en el libro, que lo que estoy diciendo no es la verdad, es lo que yo recuerdo, que al final es la historia que está en mi cabeza, y eso es lo que construye mis emociones. Yo no estoy hablando de, que digo, para el periodismo están los periodistas, yo no soy periodista, me hubiese fracasado en la universidad, digo, en la vida, porque soy exagerada, desmemoriada y todo lo malo. Todo autor al final del día tiene la historia, o sea, cuenta la historia que está en su cabeza, ¿no? Exacto. Y eso fue algo que me tocó sanar, porque era como que, sí, esto es lo que yo iba a contar. O sea, el que lea este libro, léalo como... De hecho, debatí muchísimo si escribir una novela. O sea, como esconderme detrás de una novela. Pero después dije... Cuéntanos un poquito para quienes no te conocen, quienes no saben de qué trata este libro, de qué trata tu libro, de qué trata Mía, Suya, Tuya. Ok, bueno, el libro, o sea, es la historia a partir desde el día que murió mi mamá. Bueno, desde el día que se perdió. Ella fue asesinada por un violador en serie. Aquí pongo, hoy he venido a contarte que escribí un libro. Es que hoy estaba revisando esto, justamente. Hoy he venido a contarte que escribí un libro, todavía con culpa por la forma de tu partida. Esa frase que me he repetido tantas veces, murió defendiéndose de un violador en serie. Está tan gastada, vacía de significado de realidad. Suena como si estuviera contando el tráiler de una película de suspenso y no como que hablo de ti. Mi mamá, a quien sentía acogedora en su pijama viejita llena de bolitas de algodón y calor de hornilla. Quien no sabía comer chicle y caminar a la vez. Quien me tronaba los deditos de los pies alándolos uno por uno. Quien se reía de boca abierta con la cabeza hacia atrás cuando te hacíamos burla en banda. Entonces dice, sé que sabes lo duro que ha sido para mí contar la historia de tu final y de mis diferentes puntos de partida después de la tuya. Cómo sentí la necesidad de contar la historia de lo que viviste en el momento de tu muerte, el dolor de tu vida robada, el dolor de la vida que dejé de vivir a tu lado, pero sobre todo de cómo me transformó. Y es eso, ¿no? O sea, yo sentí muchísima culpa de contar cómo murió, porque al final no solo es mi historia, es la historia de mis hermanos y de mis tías y de mi papá. Mi papá es como el más sanado de todos, pero, ¿sabes? Contar algo que todavía es muy raw, todavía está muy crudito, muy herida. O sea, para muchos que no han sanado, que eso fue lo que descubrí escribiendo y entrevistando, que para muchos no han sanado. Me costó mucho escribir sobre hacer la investigación, ¿sabes? Golpes, cómo apareció sin pantalones, cómo, ¿sabes? Toda la parte como cruda de su asesinato, que yo no pude enterarme en detalles porque tenía 13 años. Entonces el libro Mía, Suya, Tuya, en la primera parte cuenta como mi versión desde los 13 años, que es, ¿sabes? Cómo me enteré ese día que se perdió, estuvo 24 horas perdida, pensábamos que había sido secuestrada, luego aparece, luego está una semana, no sabemos, hay un asesino suelto, no sabemos quién es, no sabemos por qué lo asesinó. De hecho, el primer ¿cómo se llama eso? La primera persona, el primer sospechoso era mi papá,
estaban por una ruta súper equivocada, pensaban que había sido como una locura. Pero, y luego se enteran de todo esto, este señor que tiene no sé cuántas, como 17 cargos en Costa Rica, luego tiene no sé cuántos cargos en Panamá, bueno, ya va apareciendo todo esto, entonces toda la primera parte es como la búsqueda y se acaba en el momento, o sea, la primera parte se acaba en el momento en que, y yo voy intercalándolo con presentando los personajes que van intercalando mi historia. Claro. Y a ver, entonces, parece que estamos hablando de un libro de suspenso, pero es todo lo contrario, o sea, es un libro en donde lo cuenta una niña de 14 años, una niña que además, pues, no, como no, y me parece muy importante todo lo que la gente piensa, ¿no? La gente, el que pobrecita y vamos a ayudarla, o no pienses en eso, o vamos a distraerla, y entonces eso que vas contando con tanta autenticidad de cómo se siente desde dentro la muerte de tu madre, cómo se siente esa soledad, esas emociones que tú desde chiquita fuiste entendiendo, que al final sí, por fuera es una historia de suspenso, pero realmente el libro es de una transformación. Sí, sí, no va de eso, o sea, como que eso fue lo que yo sufría mucho y creo que me fui por esa tangente y como que me fui por ese hueco. Me encanta que me reencauces porque al final del día yo sufría mucho escribir por la idea de escribir un libro sobre eso, cuando en realidad no es sobre eso. O sea, como que yo tuve que contar eso porque eso era parte de mi herida e investigarlo fue parte de mi herida. Pero claro, es la no punta se trata sobre eso. Exacto, exacto. Y bueno, ¿y cómo fue esa transformación? No solamente de la historia que cuentas en el libro, sino de atreverte a contar la historia y decir, yo soy escritora y yo voy a hacerlo y voy a encontrar el tiempo para hacerlo, porque como decías, no era un tema logístico, era un tema interno, como de atreverte a contar esa historia. Sí, o sea, nació una noche me dio como, bueno, de hecho, en los agradecimientos le agradezco a Elizabeth Gilbert y a Big Magic porque yo me había escuchado Big Magic y ella habla muchísimo, como quien lo haya escuchado y si no te lo recomiendo, corre y léelo. Ella cuenta sobre que cuando a ti te llega una idea, tú tienes que recibir la idea porque si no ella va y busca a alguien quien sí esté dispuesto a recibirla. Y yo recuerdo hace muchos años que a mí me había llegado la idea y el libro comenzaba con el último desayuno de nosotros. Y yo no le hice caso y bueno, me dejó. Después un día traté de escribirla y no pude. Entonces un día recuerdo en la ducha que hice la promesa escuchando Big Magic, porque estaba escuchando Big Magic muy loca, pongo el celular así en la ducha, ya he bañado varios celulares, pero igual lo sigo haciendo, pongo el celular en la ducha y estaba escuchando y pasó ese momento y yo le hice la promesa a la idea. Le dije, yo te juro que si tú vuelves, no importa qué esté haciendo, yo voy a pausar y yo me voy a sentar a escribir. Y me pasó como unas semanas después, que estaba ahí en ese limbo entre sueño y no sueño, en que me llegó la idea, o sea, me llegaron las primeras, o sea, como que se tejieron las primeras palabras. Y entonces dije, no, que sueño tan horroroso, mañana lo escribo. Y después dije, no, yo lo juré. Y el juramento fue lo que me hizo pararme de la cama. Entonces me paré de la cama y comencé a escribir. Entonces al día siguiente le digo a mi esposo, creo que estoy escribiendo un libro. Y me sentí tan ridícula, tan estúpida, tan todas las palabras sucias diciendo eso. O sea, como que esta cosa espantosa como de quién me creo yo, qué miedo, todos los miedos, todos los terrores como de golpe cuando sale de tu boca, porque una cosa es como pensarlo para adentro y otra cosa es cuando uno lo dice en alto, suena como tan ridículo. Y entonces dije, nada, voy a tratar de, o sea, yo se lo prometí, se lo prometí, así que me toca hacerlo. Y en ese tiempo estaba escuchando unas meditaciones de Deepak Chopra con Oprah que se llaman Desire and Destiny. Y te ponen en contacto con tus deseos. Y entonces yo ahí me di cuenta que, o sea, porque yo no estaba logrando escribir porque tenía la agenda llena de cosas, desempleada, ¿no? O sea, tenía la agenda llena de todos los cursos que estaba tomando y del podcast que quería lanzar y de las 1000 cosas que quería hacer y mi certificación de coaching y todas estas cosas. Y después como, pero yo lo juré, pero este es mi deseo. Entonces, entre que más me daba cuenta que le estaba siendo infiel a ese juramento que yo hice, que creo que es muy importante, que si uno encuentra como que ese algo que uno quiere hacer, hacerle como un ritual, prenderle una velita, escribirle una carta y decir, te prometo que te voy a hacer espacio. Y en un momento, de hecho,
yo le escribí una carta a la idea y le dije, por favor, tenme paciencia, porque también tengo este otro deseo, que quiero hacer el podcast, y también tengo a mis hijos, y también tengo mi casa, y también tengo pandemia, o sea, es como que, tenme paciencia, por favor, no me dejes, por favor, no me dejes. Y entonces creo que fue como que, ahí fue cuando le fui como abriendo campo, como que, porque le estoy dedicando de 4 a 6 de la tarde cuando yo sé que mis mejores horas de claridad mental son en la mañana. Entonces, ok, le voy a abrir, lo voy a separar en mi agenda de 10 a 12 a escribir. Entonces, pues me di cuenta que en verdad le dedicaba como 1 hora a procrastinar, a escribir en mi cuaderno, a prender 3 velas, a palo santo al cuarto, o sea, encontrar todas las maneras posibles para hacerles 17 rituales antes de escribir y no hacer lo que es lo típico que hacemos cuando algo nos cuesta trabajo, ¿no? Es este tema como de cómo haces todas las actividades que no te quitan tanto espacio mental versus la que te está retando. La que da menos miedo, o sea, pues limpiar el piso tiene menos riesgo emocional que abrir las ventanas de todo este bororo emocional que salió. Por supuesto. Entonces, ahí dije, bueno, no le tengo que dedicar 2 horas porque en realidad esas 2 horas medias se me van a escribir, entonces tienen que ser 3. Y entonces así fue como le fui abriendo campo y después necesito como un curso, algo me hace falta, entonces me comencé a meter en talleres, me metí en unos talleres de portar del escritor, cogí un taller de portar y un taller con Sabirun Raca que fue un espectáculo y ahí me enseñó transformó el libro ella, o sea, con sus talleres, ella nunca ha leído el libro, pero ella no sabe, pero ella transformó el libro y ahí, ¿sabes? Me fueron apareciendo las personas. Un día te dije a ti como que creo que ya necesito como una editora y tú me dijiste, oye, ¿conoces a Julieta Ledesma? No la conocía, un buen día ella la comencé a seguir, ella hizo un post que decía algo que me dio en el clavo y justo en ese momento que llegó a mi vida yo me estaba yendo por una ruta de un narrador que yo no me atrevía, una historia muy loca que cuento en un episodio del podcast en el que me tomo 1 hora en narrar la historia del libro y entonces ahí entró Julieta Ledesma a mi vida y me dijo, amo tu libro, pero esto no. Siento que me vas a despedir y no hemos ni comenzado a trabajar, pero esto aquí no tiene ni son, ni todo, no tiene ni pies ni cabeza. Y así como que me fueron apareciendo las personas en el camino, o sea, entre más campo les fui abriendo, o sea, entre más honraba mi promesa, como un camino a Hansel y Gretel, o sea, como que me daba como un premiecito, y así. Y a ver, hagamos una pausa porque de nuevo, quienes no te conocen de pronto dicen, ay, bueno, ella escribía para un periódico o ella estudió eso o Sí. ella sabía que quería escribir, ¿no? Y bueno, hizo su libro. Y como que ya fue su primer libro y siempre lo tuvo claro. Partamos de que tú te dedicabas a hacer camps para niños, ¿no? Y aparte estuviste como maestra un tiempo, o sea, esta es la historia y por eso me encanta que cuentes como todo el paso de, bueno, se me ocurrió esta idea que probablemente, y hablemoslo, para muchos de los que estaban alrededor tuyo decían, ¿y esta locura? O sea, ¿por qué de repente, o tal vez es lo que tú pensabas con el síndrome del impostor que nos da a veces, como, y a esta loca, ¿por qué se le ocurrió que ahora va a escribir un libro y lo va a imprimir y alguien más lo va a leer? O sea, de hecho, hasta en algún momento yo me acuerdo que tú decías, pero si alguien no me publica, yo no lo voy a publicar, ¿no? Como que sí. Ajá. O sea, porque era este tema como de, ¿y por qué? Que podían pensar los demás, pero lo pensabas también tú. ¿Por qué a Annie se le ocurre que ahora va a escribir un libro? Y fue primero el conquistar ese síndrome del impostor. 100%. Es que todo el tiempo ha estado y todavía está. Y mira que cuando escribí, porque yo imagino que a cualquier persona que te escucha y a todo el mundo que nos toca escribir un bio para cualquier cosa, ¿sabes? Cuando escribes tu bio es la cosa más síndrome del impostor porque te tienes que echar flores. Y entonces dije, prendí una velita, que es lo que yo siempre hago, prendí una velita y dije, ayúdame a hablar de mí desde afuera, como si fuera una coachee mía. O sea, si fuera una coachee mía, ¿cómo la describiría? Entonces la última línea dice, es hija, amiga, hermana, esposa y madre de 2. Y ahora oficialmente escritora. Y me da ganas de llorar nada más decirlo, pero es que toda la vida he leído, he tragado libros de estas personas que sueño, imagino, pero como dice el que si no te has leído Untamed de Glennon Doyle, para todo, pausa este podcast. Espectacular. Sí, o sea, tienes que pausar todo y escucharlo.
ella dice como que, ¿qué es ese sueño que para ti te parece como, no, eso es la vida de otros? O sea, eso no me pertenece a mí. Que creo que es el capítulo que se llama como Pink o algo así, que dice como que I'm gonna be pinker than pink, I'm gonna be pink magenta, que como que ella dice que ella va a cantar, porque ella no puede cantar. Y entonces, yo en ese momento escuchando ese libro, yo dije, ¿qué es eso que para mí es como no, es la vida de otros? Y dije, escribir. O sea, y sabes que una vez me pasó algo mágico, Pau, y lo voy a contar porque quisiera que cualquier persona que esté escuchando esto se haga esta pregunta. Cuando estaba en todo el enredo emocional de lo de, ay, ojalá lo pudiera encontrar, el día que estaba en todo o sea, la semana esa que estuve en el enredo emocional de escribir el capítulo de mi madrastra, que suena así como malvada la palabra madrastra. Tiene como y como de cuentos de Disney. Como que tiene una verruga en la nariz. Ella, esta semana, ese momento en el que yo me senté y vacié las emociones, yo siempre hablo, cuando hablo del journaling, como ese limbo en el que vacías todos tus miedos y luego encuentras como ese momento en el que el péndulo como que se pausa, que encuentras como un silencio y luego se asoma como que esta voz que no es tuya. Y esa voz me preguntó, ¿y si te quedara un año de vida? Que puede sonar como una pregunta cliché, pero yo siempre, ¿sabes? Como siempre te preguntan como que si tuvieras 2 días de vida, ¿sabes? Uno se imagina como viajando y dedicándolo a sus hijos, pero hubo algo que yo necesitaba escuchar en ese, y se te quedara un año de vida. Y mi respuesta inmediata fue, escribiría. Escribiría sin importar a quién ofende, a quién duele, a quién nada, simplemente porque vamos a morir, qué carajo, voy a... Entonces escribiría. Y entonces me dio mucha risa porque ese tiempo estaba haciendo coaching con Daniela García y le eché ese cuento y me dijo, qué risa que pongas escribiría, yo diría viajar, ¿sabes? Y como que eso era para mí, o sea, eso era lo que, si tú me preguntas a mí, ¿qué es eso que harías en tu último año de vida? Sería escribir frenéticamente y en ese momento me volteé y comencé a escribir las primeras líneas del capítulo de ella, que era tenía una bolita en el ojo que me perturbaba, o sea, esto lo saqué con cero miedo, desde lo más desagradable, o sea, la pinté, no era una verruga en la nariz, era una pelotita que tenía en el ojo que me perturbaba, me daba como asco. O sea, como que lo saqué de la manera más ofensiva posible, o sea, enfrenté mi miedo, así, me va a abandonar, me va a dejar de querer, ambos, mi papá y ella, me van a volver a decir chao. Y así fue como pude enfrentar mi miedo, ¿sabes? Bajo ese pensamiento y se te quedara un año de vida, ¿qué sería eso que harías? Claro. Y a ver, estamos en un mundo en donde todos casi que editamos los posts de Instagram 80 veces para no herir a nadie. Y es que me va a ver esto mi tía abuela y va a decir que por qué ando escribiendo esta cosa, por qué ando poniendo tal, ¿no? Y no pensamos que los escritores que realmente están contando una historia de todos, no solo de ellos, pues se hacen estas preguntas y tienen estos conflictos existenciales todo el tiempo con qué tanto puedo compartir, qué tanta verdad puedo decir y no solamente contar el 5% que va a quedar bien con todo el mundo, pero que no es la realidad de cómo te sentías a los 14 años, que no es como te sientes ahorita. 100%, 100%. Y me pasó que en la línea de primeros lectores, Pau estuvo entre los primeros lectores, estuvo, por ejemplo, hubo 2 personas, porque me daban, o sea, recibí unos feedback valiosísimos, pero no les puedo explicar el oso que hubiese pasado si no me hubiesen dado esos, o sea, tipo de que el presidente que no era, o sea, unas cosas, unas barbaridades que gracias a mis primeros lectores, de verdad que wow. Y esos mismos primeros lectores, o sea, que me salvaron la vida o sea, todos fueron valiosísimos, no hubo ni uno que no. Pero también me llegaban comentarios como, por ejemplo, ese capítulo en que hablas todo eso de pupú, como que es agradable, como que incomoda. Yo como, dele incomodar. Y lo otro, por ejemplo, alguien me dijo, en tu libro las mujeres comen poco. Por ejemplo, tu mamá y tu abuelita comen poco. Y yo, ¿y qué? Ahora las pongo a comer mucho porque comían, pues, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que hay este miedo a ofender. O, por ejemplo, dije, ¿cómo hablo de mi hermano? Dije, weirdo. Como que lo hablo como si fuera un rarón porque es que se despertaba temprano. Pero es que al final del día la que escribió eso es la voz de la niña de 14 años hablando de su hermano. Entonces como que podrías ofender algo por decirle anormal, o sí cambié la palabra, le puse raro porque pues ya me habían dicho mucho lo de que no me puede decir anormal. O sea, hay cosas que como que, bueno, sí me tengo que maquillar un poquito porque pues
sueño con estar en el New York Times bestseller, ¿qué te puedo decir? Pero, por ejemplo, eso de que las mujeres comen poco y de que el pupú y no sé qué, es como, bueno, así soy, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sabes? Como que hay cosas que toca, así nació. Claro. Y a ver, a veces nos sentimos muy juzgados por nuestro círculo cercano, pero algo que tú has querido tener presente siempre es que este libro no es necesariamente para tu círculo cercano, sino para que alguien que no tiene idea de quién es Annie, de quién era Lolita, de quién era Jan, de quién eran los personajes del libro, para que alguien que lo lea pues conozca la historia, ¿no? Y de alguna forma se sienta transformado por esta historia. Sí, a mí una de las cosas que, por ejemplo, y me atrevo a hablar de Julieta, Julieta me decía, es que, o sea, no sabes lo que me está moviendo este libro. Ella me escribió cuando lo estaba leyendo, cuando llegó a la parte, por su propia historia, cuando ella llegó a la parte de mi papá y mi madrastra, me decía, los odio, Ana Mari. O sea, esta parte hay que diluirla. O sea, esto no, o sea, esto te van, o sea, es que los odio. Y entonces ella se encontró con ese odio y sanó unas heridas que ella tenía dentro. Por ejemplo, otra de mis mejores amigas, o sea, una de mis mejores amigas que estaba como, tenía el link y estaba como clandestinamente leyendo mientras yo escribía, y también me decía, los detesto. Y también ella, o sea, me dice, no sabes lo que sané leyendo tu libro. Y según yo, mi libro sana o sea, un luto, un duelo, una persona que murió, y ellas se fueron por otro lado. O sea, a ellas, porque el libro se llama Mía, Suya, Tuya, porque mi sueño al final del día es que, o sea, no es que mi sueño, pues sí, pero mi descubrimiento más grande en el libro fue que hay una universalidad. O sea, hay tantas cosas que son tan específicas. O sea, no hay ninguna historia igual a la de Pau, no hay ninguna historia igual a la de Annie, pero hay una universalidad en el sentir, en el amor y en el miedo y en el dolor. O sea, eso no nos quita a nadie. Entonces, como que me ha tocado el corazón que la gente que lo ha leído me diga en qué momento fue suya, sin decirme la hice mía, porque como que creo que no se han dado, o sea, como que todo el mundo me dice que el nombre no se entiende, pero así se quedó, y porque sí, pero al final del día como que... Al final es la historia que cada persona va a ser suya también. Exacto. A lo que vas. Okay. Exacto. Gracias por amarrarme, que digo hago. No, y a ver, creo que cada historia que leemos, y en este caso es una historia tan ajena a lo que pues todos los demás vamos a vivir en el día a día, ¿no? Esta es una historia, como tú lo dijiste al comienzo, parece sacada de una película de suspenso, de Hollywood, o sea, cada hecho de lo que pasa, cómo te fueron contando a ti las cosas, cómo pues se desenvuelve todo, es una película. Y entonces el ponerte en los pies de una niñita que está viviendo todo eso y todos los conflictos que en ese momento tenías, además de la muerte de tu mamá, te hace abrirte la mente a un montón de situaciones con empatía que nunca jamás pensaste sentir, ¿no? Desde no sé, el odio a una madrastra, a cómo sentías a veces refugio en casas de tus amigas, y entonces dices, ay, y puedes cuestionar muchas cosas. ¿Por qué sus hermanos no eran más cariñosos con ella? ¿O por qué el papá buscó otra esposa? Y entonces hay muchas cuestiones que tú te puedes ir preguntando, que con algo vas a conectar tú, con algo vas a darte cuenta que estás sintiendo las emociones que esa Annie de 14 años te quiere contar que sentía. Totalmente, me acabas de hacer acordar del momento en el que yo, porque bueno, te acuerdas y ya lo mencionaste, que yo estaba fijada en que si alguien no me publicaba, yo no me iba a publicar. O sea, porque yo no quería publicar, porque en mi cabeza yo no le quiero publicar el libro a ellos, los del morbo, nuevamente con este tema, con esta obsesión como que con toda la lástima, el pobreciteo que yo sentí en ese momento, ¿sabes? Como ese egocentrismo de niña de 13 años. Y yo no quería, o sea, como que ahí estaba mi herida, autopublicarme y como que entregarle el libro y como que volver a revolver la sopa de ese morbo. Sería como enfrentar mi miedo, ¿no? Y nuevamente ahí es donde, haciendo un paréntesis, como que yo me he dado cuenta que donde está la herida y donde no quiero mirar, ahí es donde tengo que mirar. Entonces me fui a almorzar con mi madrastra antes de que ella lo leyera y le dije como, estoy realmente aterrada que me dejes de querer. O sea, en verdad pienso que me vas a dejar de querer cuando lo leas.
Y me decía, ay, ¿cuál es la huevazón, Ana María? Y entonces ella me dice, a mí no me importa ser la villana de tu historia. Y entonces ella me dice, además, tú crees que yo voy a ser la villana de tu historia, pero yo creo que tú vas a ser la villana de la historia de otros. Porque si a ti te lee una madrastra, o si a ti te lee un papá que acaba de perder a la hija y que está tratando de rehacer su vida, y que tiene a esta chiquilla, el carajo que no la deja, pues para ellos, de repente, ellos se van a identificar conmigo y terminas, y te odian a ti. Me dice, yo también soy protagonista, yo también voy a estar ahí al lado tuyo cuando te entreviste a Oprah. Y me decía, que habla el síndrome del impostor de hablar de estas cosas y estos sueños y estas cosas, ¿no? Pero me decía, entonces cuando yo le dije, no, yo no, me dice, ¿y qué sigue? ¿Cómo lo vas a publicar? Y yo, no, hasta que no, si no me publica alguien, yo no me quiero publicar. Me dice, ay, Ana María, por favor, ¿cuál es la hueva? Y yo como, y ahí fue donde me encontré con mi herida. Pues sí, ¿cuál es la hueva? Y llegué a la casa y le dije, Julieta, sí me quiero autopublicar. Sí, con todo el síndrome de impostor, decir, yo voy a imprimir mi propio libro. Yo voy a pagar de mis dólares, de mi plata, para publicarme y luego llamar a mi amiga Paola y decirle, yo quiero hablar de mi libro en tu, ¿sabes? Como que yo tengo que hacer eso, o sea, yo tengo que salir a la calle a decirle a la gente, miren, léanme, yo escribí un libro, ¿sabes? Como que o sea, no hay palabras para describir los niveles de síndrome del impostor de todo esto que estoy diciendo en este momento. O sea, es como, apague y vámonos, por favor, borra este capítulo. A ver, no, y me encanta que estés diciendo todo eso y hagamos una pausa, porque yo que te conozco un poquito más, tal vez quien está escuchando dice, no, pero es que esta mujer, o sea, valga la seguridad, los pantalones, la determinación, ¿no? Como que aquí lo que ella dice es ley y pueden estarse haciendo esta fotografía como muy, muy diferente a lo que eres o a lo que has trabajado. Tú a mí me has contado que por mucho tiempo trabajaste el poder, el merecer, ¿no? El decir, a ver, yo merezco también contar mi historia, o merezco que me entrevisten, o merezco todo lo bueno que nos pasa en la vida, y el empezarte a creer que lo podías merecer. Y entonces toda la transformación que has tenido desde la niña herida que pobreciteaban, y que ese es algo horrible que además no te das cuenta hasta que lo lees de alguien que ha sido pobreciteado. Pero toda esa historia hasta hoy, creértela, y hoy estar segura en tus zapatos, y hoy estar empezando a tomar estos pasos, que seguramente muchos son con mucho miedo y con mucha inseguridad, pero cuéntame un poquito de ese trabajo de introspección. Sé que escribes mucho y el escritora no se te hace hasta que se te publica un libro, sino que tú tienes como 40 journals que has hecho desde chiquita. Pero ¿cómo ha sido también ese camino de la Ani que acabamos de escuchar hace 5 minutos o 5 segundos de ya saber que mereces? Totalmente. Y tú sabes que una parte difícil del libro es decir, especialmente cuando estás hablando de ti, es difícil decir, hasta aquí escribo. O sea, porque, digo, si uno escribe sobre su vida, puede seguir escribiendo sobre... Y me parece súper interesante este tema del merecimiento, porque sí es una herida grande y está muy amarrada al tema del pobreciteo. Y otra cosa es que yo pensaba que a mí se me pobreciteaba porque pues le asesinaron a su mamá a los 13 años de esta manera tan horrible y esto y lo otro. Pero me he dado cuenta, ¿sabes? Como que yo estaba tan con las ventanitas de caballo, ¿sabes? Mirando hacia adentro, y esta investigación me abrió como que no, es que todos nos pobreciteamos. Y me gustó mucho, por ejemplo, me metí a coger el curso de Isa García de Códigos de Abundancia, y ella te pone mucho a hacer el ejercicio de escribirle o sea, darle las gracias a eso que no puedes hacer. Por ejemplo, gracias por pobrecitearme, o sea, gracias a tenerme lástima, porque a través de eso logré que mi papá me demostrara su cariño por muchos años. Gracias a mantenerme chiquita y a no dejarme ganar más dinero, porque así mi papá me podía mantener pobrecita bajo los ojos de mi papá y lograr que él me demostrara su cariño a través de estos gestos. Gracias. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de su merecimiento. O sea, cuando te das cuenta que ese ejercicio a mí me transformó mucho, el entender que en el pobreciteo nos cuidamos. O sea, en el pobreciteo nos hacemos chiquitos porque chiquitos nos cuidan.
Y entonces nos perdemos del privilegio de vivir una vida en la que uno es mamá, papá e hijo. O sea, en el que uno puede observar al niño, y ese fue todo el camino de soberanía del que hablo al final del libro, y es ese camino en el que uno logra ser mamá y papá de uno mismo y hablarle en cartas y en journaling, en la manera en que sea para ti, a esa niña interior y decirle, es que ya yo estoy aquí para ti. Ya, por ejemplo, una herida grande para mí era que yo sentía de chiquita, o sea, al final del día no importa la realidad, es la historia que tú te cuentas cuando estás chiquita. Yo sentía que mis hermanos no me querían, yo me sentía muy sola en una casa llena de gente, y abrazar a esa niña interior y decirle, yo sí te quiero, yo juego contigo. Y entonces yo le pregunté a esa niña, ¿qué quieres de mí? Y ella me dijo, que juegues conmigo. Y ahora mucho de mi camino de sanación ha sido encontrarme con esa niña en mis hijos, abrazarlos como yo quería que me abrazaran, porque por mucho tiempo se los negué, ese abrazo, queriéndolos hacer más independientes, como yo sentía que yo tenía que haber sido, o yo soy hoy día gracias a. No, esa niña interior pide abrazo, entonces yo ahora los abrazo más. Y esa niña interior pide que yo juegue con ella, entonces yo juego con ella, hago que estoy jugando con mis hijos, pero en realidad estoy jugando con mi niña interior y con ellos. Y hago ese ejercicio y logro ser mi mamá y logro ser mi papá, y voy a la tienda y me compro los lentes que yo me quiero comprar porque yo me lo estoy regalando a mi niña interior, porque ya yo no, o sea, ya yo no necesito pobrecitearme para que alguien más me dé. O sea, yo me merezco ese amor y yo me lo doy. Y eso me hace soberana en mi amor, y todo lo que venga de los demás es adicional. Y obviamente no vivo en una burbuja y no soy la ermitaña que digo ser, y amo a mi esposo y amo a mi familia, pero viene desde otro lugar. O sea, yo me abrazo primero. Y esa soberanía es el regalo más grande que me dio este proceso. Es como, y siento que es mi trabajo, es mi trabajo ahora, como quiero multiplicar eso, quiero como que todo el mundo, quiero como, si fuera una piñata, quisiera como regalar soberanía, como, ¡guau! Cojan, pruébenlo. Y creo que es algo, bueno, es algo que con tu libro lo regalas, es algo que con tu libro pues empieza a entender, porque muchas veces ni siquiera nos preguntamos todo eso, ¿no? Y todos esos ejercicios y esa introspección y ese salir adelante que tú has aprendido por lo que te tocó vivir, y cómo el compartir esos procesos en la historia de cada quien, porque alguno tendrá una historia como la tuya de Hollywood y otro tendrá una historia diferente que para ellos necesitan este tipo de ayuda que tú les vas a brindar para transitarla. Entonces me parece que con tu libro eso lo logras. Gracias, ese es el halago más grande que me puedes dar. Wow. Ay, Ani querida, cuéntanos cuándo sale en preventa, cuándo lo pueden encontrar quienes no están en Panamá, en Amazon, en Kindle, para que lo tengan ahí muy presente. Y bueno, obviamente los vamos a poner nosotros los links en la descripción de este podcast. Gracias por este espacio. Me encanta la oportunidad de poder compartir este momento tan grande para mí. Sale en preventa el 17 de enero. Cada pequeño hito siento que me va a dar como un infarto. Ayer recibí el DOMI del libro y se me va a salir, ¿sabes? Siento todo, se me va a desbordar la emoción del corazón. El 17 de enero, cuando salga la preventa, se me volverá a desbordar. La preventa va a consistir, es como medio local nada más, pero para mí es súper importante, y he aprendido investigando que para los escritores la preventa es súper importante porque te ayuda a definir cuántos ejemplares vas a vender, pero cuántos ejemplares vas a imprimir. Te ayuda de muchas maneras. Tiene un valor muy grande, o sea que si te interesa el libro, la preventa es súper importante. O sea, ahí está el link, te lo agradezco, Pau. La preventa sale el 17 de enero y los ejemplares que compren en preventa los voy a mandar, o sea, con su notita, o sea, firmados. Me da síndrome del impostor de decir firmados, a quién le hace diferencia a mi firma, pero van a ir firmados con mucho cargados de amor y cariño y de gratitud. Y va a ser el lanzamiento oficial el 17 de marzo, semipresencial, en Maíto, a un grupito chiquito, sabes, que podemos tener presencial,
y luego también una versión virtual, lo vamos a hacer estilo conversatorio, va a ser súper bonito para que sea como interactivo, o sea, interactivo hasta donde se puede, ¿no? Pero que sea como una versión híbrida, ¿no? Medio virtual, medio presencial, va a ser el 17 de marzo de 4 a 6 de la tarde, y ya a partir de esa fecha va a estar en Kindle, en Amazon para comprar en versión Kindle y en versión impresa. Y otra cosa que tengo en mi página es la posibilidad desde el 17 de enero de descargar las primeras 25 páginas del libro. O sea, puedes descargar en PDF las primeras 25 páginas del libro y leerlo a ver si te late y si es lo tuyo. Y sí, eso es Maravilloso. Me encanta. A las que lo están escuchando, bueno, ya deben de haber visto por mis stories lo picada que yo estuve con este libro. Me lo llevaba a todas partes. Me iba a hacer los pies, me lo llevaba, me iba en un Uber, me lo llevaba y bueno, es algo que en verdad se van a transformar de leer una historia tan ajena a lo que hemos vivido y ver la transformación que tuvo cada uno de los personajes, no solamente Annie con ella. Annie, gracias por compartirnos tu camino, gracias por ahora sí que empujarnos, que este episodio tuvo mucho de eso, a recibir esas ideas que nos llegan, a no dejarlas ir, a hacerles espacio, a creernos que podemos ser escritoras, si esa idea nos acerca a ello. Pero que sea lo tuyo, porque si es claro. un podcast, si es un blog, si es ese llamado, esa piquiña, Exacto. ¿no? Exactamente, lo que sea que nuestra idea nos diga que pues está ahí para nosotros, porque muchas veces, y en este episodio que hablamos de maternidad y emprendimiento, con la maternidad callamos esa llama interna que tenemos y decimos, ahora no, o ya no es mi momento, ya fue mi momento, ahora es el de ellos, y este sacrificio muchas veces es ese viento o esa agua que apagan nuestra llamita. Así que me encanta que compartamos estas historias porque estoy segura que allá afuera hay muchas mujeres que tienen unas ideas que les han llegado, una llamita que está ahí por ahí prendida, chiquita, a la cual le tenemos que dar aire para que crezca y para que se lo crea. Sí, es un regalo grande del alma, de verdad que uno siente que el corazón crece. 100%. Annie, gracias. Te mando un abrazo muy grande y bueno, me va a encantar tener después ese ejemplar en mis manos para mostrárselos por Instagram y bueno, yo ya leí el libro, pero siempre es divino tenerlo en mis manos. Ay, un abrazo. Muchas gracias a ti por este espacio, de verdad que es una maravilla, es un regalo para todas las que te escuchamos y un gran privilegio estar aquí. Gracias, Pau. Gracias, Annie, querida. Te mando un abrazo muy grandote a todas las que nos están escuchando también y nos vemos la siguiente semana en un episodio más de Negocios entre Pañales.